tal, Alexis? ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo andas, hijita? Bien, Dale. todo tranquilo. ¿Vos bien? Bien, con dolor de cabeza. Ay, Ah, y puede ser la postura también de la pantalla, ¿no? sí, podrá ser. Hoy fue uno de esos días en el laburo medio complicados. Ah, ¿trabajás de docente? ¿Yo? No, trabajo de ferroviario. Ah, Pero hoy nos quedamos con un tren ahí en el taller, cruzado en el medio de las vías, fue un despelote. ¿Dónde estás? ¿En qué? ¿Acá en Villaluro? En el Urquiza. Ah, mira, jamás tomé esa línea. No se pierde nada. El que No sé ni sale por dónde va. y sale de la Chacarita de Federico Lacroce y va hasta General Lemos, pasa por Campo de Mayo, Ah, toda mira, esa zona. es zona Por norte. agronomía, por agronomía, ¿no? También pasa. Claro, Ah, atraviesa agronomía. mira, jamás lo tomé. Yo soy de Sarmiento, casi exclusivamente, ¿no? Al vivir en Ramos Claro. siempre fue la vía de comunicación. Encima yo no me mudé nunca, así que siempre fue mi casa esta donde vivo, así que no tuve Claro. oportunidad de otro. Yo me mudé Pero, tantas veces que ya ni sé de dónde soy. mira, yo nunca experimenté la mudanza, nunca. Pero bueno. Escúchame, Alexis, ¿vos con Sí. quién estabas en el grupo? Porque tengo lo que me dijiste, los mails, y el otro día vos me dijiste con quién estaban y yo no lo anoté. ¿Con quién estoy en Por el el grupo? trabajo final. En el trabajo Sí, final estoy con Rodrigo Ponte ponte. y con Ariel Sí, Santini. Santini, entonces, perfecto. Claro, que seríamos los que estamos en condiciones digamos, del grupo más grande, el grupo macro, somos los que estamos en Sí, condiciones de presentarnos en diciembre. ajá, bien, Aprobando está la bien, cursada, obvio. perfecto. Y Leila, vos también me habías dicho, además no encuentro ni dónde lo había anotado, así que ya que te tengo por acá, lo vamos Sí, a... yo ¿Con quedaba quién estabas? solamente, yo quedaba solamente con Boleta Yelem porque estábamos en condiciones de rendir las clases. Y el tema era... Música y creo que la serie de Ocupas nos habíamos quedado en el neoliberalismo. Ah, bien. Música y series, vamos a poner así. Bien, perfecto. Bueno, el resto no entró. Capaz que no se Capaz que no dieron tienen cuenta, no, dudas. claro, no, yo tampoco tengo igual, No pero voy a responder ni media pregunta después, porque lo hice justamente para avanzar con la clase. Bueno, les digo a ustedes entonces, a los que están, porque para eso era esto. Tengan en cuenta que si bien ustedes ya me dijeron los temas y más o menos lo charlamos, ahí viene Fabricio, hay que enviarlo por escrito, ¿sí? Porque es la manera que yo tengo para después testear que siguieron un poco la línea de lo que escribieron y que no se desviaron, ¿sí? O para acotar el tema, para decirles, miren, esto es muy amplio o muy acotado el tema, a ver cómo lo van manejando. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es un escrito como a modo de fundamentación. Ahí viene Camila, ahí están llegando. Vamos a esperar los 2 minutos entonces. Yo la verdad que Sí. tengo, todavía como que tengo dudas con mi tema. O sea, debe ser que soy Tu muy tema, cerrado. tu tema se queda por fuera de la época, porque es peronismo, dijimos a partir del 55, pero bueno, me gustó lo que proyectaban hacer, Sí, eso me gustó. estuve empezando a buscar, digamos, hay bastante material académico, porque el tema del Sí, tratamiento de la niñez, eh, también desde lo doctrinario, ¿no? Fue una cosa súper observada en la época del sí, peronismo. claro, sí, sí. Pero, Como en ninguna otra época. sí, sí, mal, o sea.
de alguna manera. Sí. Pero Hola bueno, a todos. entonces esa doble, digamos, vertiente de privilegiarlos, o por lo menos buscar privilegiarlos en bueno, en lo económico, en su bienestar, pero a la vez el fabricar a los peronistas del futuro. Y, Ujú. y bueno, ya le digo, es como que estoy buscando material, encontré más material académico, fotos algunas, obviamente, lo de los libritos de colegio primario y a patadas por todos lados. Mi mamá me ama, Evita me ama, y son fantásticas. No, es mi mamá me mima, Evita me ama. Mi mamá me mima, Evita me Una ama. cosa, una cosa así. Pueden hacer inclusive ustedes análisis de un libro de texto escolar, justamente. No solo con la infancia, sino qué ideas se le transmiten a la infancia. No esto solamente mi mamá me mima, Eva me ama, sino por ahí qué tipo de lecturas eran las que. Porque el librito de primaria tenía todo ahí, ¿no? Las lecturas, los poemas, las fiestas patrias, qué Sí, se conmemoraba. Bueno, qué enfoque se les da. Eso lo pueden sí. analizando Hoy estuve tratando por de ahí encontrar algún libro. uno de esos libros completos en PDF, digo, porque siempre como que uno encuentra las páginas más escandalosas, pero no el libro completo. Sí, sí. Y no lo pude encontrar todavía, pero voy a seguir rastreando. Bueno, está bien, está bien. Te decía, el tema de ustedes nos queda como en una época anterior, pero es muy interesante, si abarcan todo el peronismo es muy interesante para verlo, Y por para saber ejemplo, de. también entre el material, digamos, académico que fui encontrando, encontré una tesina que analiza justamente el tema en el segundo gobierno de Perón. O sea que Ajá. estaríamos más montados en el tema, en la época. Bueno, ponele. Está bien, sí, sí, no, no está bien. No. El corte se da justamente porque a veces el peronismo se trabaja desde muchos lugares, o muy asiduamente, o reiteradamente, y por ahí las décadas posteriores son las que quedan siempre un poco al margen en el análisis y demás. Por eso yo hice el corte ahí, pero no hay nada de malo con tratar algo del peronismo que es sumamente rico en todas las facetas que se puedan analizar, tiene de todos los condimentos el peronismo, realmente. ¿Mm? Facundo Benítez, ¿tendrás cámara por casualidad para activar? No sé si me escuchás. ¿O micrófono? Hola, profe. Hola. Me ¿Tendrás cámara escucha? para activar? Sí, te escucho. Me Lo que está querría es andando. verte. Para recordar tu cara, porque Ahora, eso es lo que no estoy te veo intentando nunca. porque re mal no estoy de la aplicación. Ajá. Aunque sea un momentito para recordar No, me está quién andando re sos. mal, profe. Bueno. Y Rocío lo mismo y Luciano lo Sí, mismo. sí. Si pueden activar la cámara, por favor. Bueno, para los que están entonces, el trabajo, para que ustedes, digamos, me comenten cuál es el trabajo final, esto aparte de lo oral que estamos haciendo acá, tienen que enviar una fundamentación escrita. En esta fundamentación, una carilla, dos, como ya si fuera una enciclopedia, no más. No más de dos carillas o dos páginas, ¿sí? En la fundamentación se va a poner el tema, tiene que aparecer el tema, a qué época, el tema puede ser inclusive directamente el título, ¿sí? La época a la que se van a referir, si quieren ya escribir un título, el que quieran, el título tiene que ser una especie de síntesis muy acotada de lo que yo me voy a encontrar cuando empiece a leer, ¿sí? O sea, pueden hacer un título poético, metafórico, pero esto es un trabajo que tiende a ser científico y académico, así que el título, cuanto más me indique a mí, lectora, de qué se va a tratar, mejor. ¿Eh? Eh, ¿Qué se quiere indagar? ¿Qué se quiere investigar? ¿Y cuáles son las problemáticas que ustedes quieren resolver? Las dudas, las preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren resolver?
La idea de este trabajo es que no tengan ya las respuestas dadas, sino que tengan preguntas. Y veremos después, con la resolución, si se responden o no, o si por ahí tienen una respuesta aproximada, tal vez después se dan cuenta que no, que esa no era la respuesta, o parcialmente, ¿sí? No llega a ser una hipótesis, pero para ir acercándonos. ¿Y qué fuentes van a utilizar? Bibliografía o páginas. En general, que ustedes vayan investigando con qué bagaje de fuentes y de bibliografía y de páginas de internet y hasta de videos, en qué páginas se trata el tema que ustedes eligen. Después ustedes irán discerniendo y dicen, bueno, todo esto no nos sirve, ¿sí? Es una especie muy chiquitita de estado de la cuestión. ¿Qué es lo que hay escrito sobre esto? ¿Qué materiales yo voy a profundizar o leer para acercarme a este tema? ¿Sí? Algo que tiene que estar con precisión, porque esto es el profesorado en historia, es la época. O sea, no puede haber ahí errores. Si yo estoy trabajando la dictadura del 76, no puedo hablar de Onganía, por ejemplo. Entonces, la época la van a investigar, tienen historia de cuarto, así que con Juan la bibliografía es algo que abunda, le pueden si no consultar, a mí también, por supuesto, pero tengan en cuenta que la época es muy importante que ustedes la precisen bien. Esto en cuanto a lo que tienen que entregar en esa carilla, una carilla o dos, no más. Y esto se entrega, yo querría que me lo envíen por lo menos al 4 de noviembre. Si ya lo tienen, algunos ya me lo entregaron, ya lo devolví, ya pueden empezar a trabajar. Los que están acá, no sé si hay alguien. Sí, creo que Rocío sí, ¿no? Se los había devuelto, no me acuerdo si habían puesto las fuentes. El tema no estuvo que estaba bien. Bien. ¿Pero me mandaron algo escrito, tipo fundamentación? No me acuerdo. No, todavía no. Ah, bueno, porque sé que hay alguien que sí lo hizo. Creo que fue el grupo de Camila, ¿no? Sí, eso ya estaría. Eso ya estaría. Bueno, ustedes ya lo hicieron y estaba muy bien. Ya pueden empezar a investigar, a trabajar y hacerme consultas si Sí, necesitan de hecho, resolver algo. venía por eso. No, bueno, espera un minutito. Termino con esto. Entonces, al 4 de noviembre, más tardar, tienen que estar todas las fundamentaciones ya presentadas y yo ya empiezo a decirles si va bien el tema o no. ¿Sí? Si se van a presentar en diciembre, quienes se presenten tengan en cuenta que el trabajo tiene que estar entregado por lo menos 10 días antes de la mesa de examen, para que se pueda leer, corregir, devolver, hacer correcciones si ustedes necesitan agregar algo, si yo les hago alguna indicación al respecto, lo tienen tiempo. Si me lo entregan el día anterior, bueno, es más riesgoso. Entonces, 10 días antes de la mesa de examen, me lo envían. El formato, yo ya les mandé ahí unas pautas en su momento, la parte formal es el interlineado 1,5, la letra 11 o 12 en Times New Roman o en Arial, los márgenes también se los había marcado, 3 del margen de izquierdo, 2 del derecho, 1,8 superior e inferior, ¿sí? Lo que sí noté en el trabajo anterior, que un poco para eso se los hice hacer, el de literatura, es el tema de las citas. Tienen problemas con las citas. Y vamos a explicar esto. La cita es lo que se copia textualmente, va entre comillas, muchas veces va en cursiva y con letra más pequeña, pero bueno, sí o sí tiene que ir entre comillas para saber que es una cita. Luego se pone el número de cita, que eso con el Word ya se hace automáticamente, y a pie de página se pone lo que es el apellido y nombre del autor, el texto o la página de la que lo sacaron, ¿sí? La primera vez que se hace la referencia de esa cita, lleva el año, sería apellido, nombre del autor, año de publicación, el título
el lugar, la editorial, y al ser una referencia de una cita va el número de página o los números de página. ¿Sí? Si ustedes no sé, leyeron el Martín Fierro, bueno, página 32, esta estrofa es de la página 32, la que viene es de la página 45, sí o sí es. ¿Qué significa una referencia de la cita? Significa que aquel que lee, si está interesado o quiere chequearlo o quiere ahondar ese tema, sabe dónde lo puede encontrar en forma inmediata. ¿Sí? Así que eso ténganlo en cuenta, porque hicieron agua varios grupos en cuanto a la cita a la referencia de la cita. La cita es lo que está en textual. Cuando yo pongo los datos de esa cita se llama referencia, que va a pie de página. Y después tengo la otra parte, que es la hoja de bibliografía. En la bibliografía va todo el material que ustedes utilizaron para hacer el trabajo. Ya sean páginas de internet, ya sean videos, revistas, libros de texto, ¿sí? Todo va en esa página, que es la página de bibliografía. Muchos van a ser utilizados o van a aparecer en las referencias de las citas, y otros no, porque les sirvieron, pero no fue algo que ustedes citaron, les sirvió para hacer el marco contextual, la época, por ejemplo, pero no citaron nada, no extrajeron nada, pero sí lo utilizaron. Entonces eso va en bibliografía. Cuando ustedes hacen una cita textual, la referencia va a pie de página. Y en el Word tienen un icono que es pie de página, cita a pie de página, ¿sí? Que se las numera directamente en forma automática y va todo esto que yo les dije. Cuando ustedes citan por segunda vez al mismo autor, la referencia que hacen, ahí ya es apellido y nombre, y coma, OPCIT, OP, se los escribo en el chat, así lo pueden ver mejor. OPCIT. OPCIT, ahí se los escribo. Entonces, apellido, nombre, o apellido e inicial del nombre, OPCIT, número de página. OPCIT significa obra citada anteriormente. Y el número de página. Yo ya sé entonces que esa referencia, esa cita se extrajo del mismo libro que me decía antes, del mismo autor. Ustedes si usan el mismo autor con distintos materiales, por ejemplo, no sé, vamos a suponer Romero, Luis Alberto Romero. Bueno, usan dos libros distintos de ese autor, ahí sí tienen que escribir el nombre de cada uno de los libros. OPCIT es cuando el mismo autor, el mismo libro o la misma fuente. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Es importante. Ahora, cuando ustedes envíen la fundamentación, allí no va a haber citas. Porque ustedes me van a explicar, me van a contar por qué deciden hacer el trabajo, por qué eligieron el tema, la época, qué inquietudes tienen, qué esperan encontrar. ¿Sí? Ahí no va a haber citas, ni va a haber referencias, pero sí va a estar la bibliografía, que va al final de todo. ¿Qué material ustedes piensan que van a utilizar según lo que buscaron? Después puede ser que algunos los saquen del trabajo final o que agreguen otros que no enviaron en su momento. ¿Sí? No se usan libros de texto de secundaria, apuntemos hacia arriba siempre, o sea, textos de nivel terciario o universitario, es un trabajo académico de cuarto año de historia, así que vamos a ir hacia ello. Y eso en cuanto a esta fundamentación. En cuanto al trabajo, ya para la elaboración, tengan en cuenta que sí o sí tiene que estar relacionado con la unidad número 1 de toda la parte teórica de cultura que habíamos mencionado, todos los conceptos, con los distintos autores, por lo menos 10 conceptos, que parecen muchos, pero en realidad se los acoto para que no escriban en exceso sobre esos conceptos.
¿De qué textos? De los que quieran, de todos, cuando más haya mejor. Por lo menos 10 conceptos entonces. Y también tiene que estar visible dentro del trabajo, ya cuando lo escriban, la relación de algo nuevo que vamos a ver, que es la memoria, y se los voy a escribir en el chat también. Se llama memoria anamnética. La memoria anamnética. Esto se puede aplicar en todos los trabajos, pero va a ser mucho más sencillo en todo lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado o las dictaduras. Porque la memoria anamnética, bueno, se los cuento así muy chiquitito, después lo veremos más profundamente, es la memoria del vencido. Es llevar a que el oprimido tenga voz, y se lo recupere como protagonista de la historia. Ejemplo, caso terrorismo. Bueno, podemos hacer la historia del gobierno de Videla, vamos a suponer, o podemos hablar de los desaparecidos. El indagar y analizar qué pasó con los desaparecidos, en qué contexto la gente era llevada, por ejemplo, a un centro clandestino de detención, cómo era el tratamiento y demás, eso es historia anamnética, es recuperar la voz de las víctimas en este caso. Si estuviésemos haciendo historia europea, por ejemplo, y hablásemos del Holocausto, que llevó a cabo el nazismo, ¿a quiénes nos referiríamos haciendo una historia anamnética? ¿Qué les parece? A los judíos. ¿Cuáles serían los protagonistas? Sí, los judíos, gitanos. La gente que estuvo en los campos de concentración. ¿Sí? Es recuperar entonces la voz de aquellos que padecieron, en este caso la persecución, la masacre, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Ahí lo pueden relacionar perfectamente con el concepto de otredad, ¿sí? De competencia cultural o no, ¿sí? De etnocidio, que hemos charlado a principio de año. O sea, la memoria anamnética es muy aplicable para esta época de terrorismo de Estado, pero también en el 2001, por ejemplo, aquellos que tenían que salir, no sé, los desocupados, que eran muchísimos, que cortaban la ruta 3, por ejemplo, los piqueteros, que ahí se hacen muy visibles. Bueno, rescatar un poco ese grupo y su manifestación cultural es hacer historia anamnética. Es un tema como un ejemplo. ¿Cuáles son los vencidos? Ahí lo quiero ver a usted. Es complicado. Ahí historia anamnética, me parece que justamente lo que se rescata al tener en primer lugar a la infancia, como decía el peronismo, los privilegiados son los niños, ¿sí? Es justamente rescatar a esos olvidados de siempre y a la posibilidad de que ellos tuvieran, bueno, justamente pudieran lograr el ascenso social a través de la educación, de una vida digna, ¿sí? Pero no desde digamos, no desde una contracultura, sino desde la cultura oficial. Puede ser que... Ahí estaría al revés. ¿Cómo? Claro, es el propio tema. Que rescata la voz de los olvidados anteriores. Exactamente. O Es puede como si ser, hicieran Sí, Ariel. No, disculpe, está bien. Déjate. No, digo, puede ser que como aunque se recupera, digamos, o se empieza a tomar conciencia de, creo que antes se pasaba de la infancia a la adultez, digamos, ¿no? Ya después de los 12 años el nene iba a trabajar, digamos, como que la adolescencia, la preadolescencia casi que no existía. Por ahí No, la adolescencia tampoco. No, por eso, menos.
Entonces, rescatar, digamos, que se valoraba a partir de esos tiempos empieza, bueno, a rescatarse un poco, por lo menos la preadolescencia, ¿no? No sé si eso es válido, puede llegar a ser No, una no hipótesis. preadolescencia, no, no, no. No, no, Es bueno, la básicamente los infancia, preparan para el trabajo, ¿no? es la infancia, es la infancia, no es la adolescencia ni la preadolescencia. Todo el concepto de adolescencia como una etapa muy diferente al resto y demás, es a partir de los 60 que se empieza a expandir, no es que no existiera, ¿no? Sino que se empieza a expandir la idea. Pero en la época del peronismo es la infancia como el motor de cambio a futuro y teniéndose en cuenta desde el gobierno y desde el Estado para mejorar su condición, porque es la infancia sobre todo del sector obrero, los hijos de los obreros, básicamente de los trabajadores, a quienes se les brinda toda la ayuda. Y esta idea del ascenso social, que el hijo del obrero también pueda estudiar, pueda llegar a la universidad, pueda tener un trabajo digno, un salario digno, ¿sí? Bueno, pueden ver todo lo que se hace para que esto suceda, con la contracara por ahí de empapar a través de los textos, por ejemplo, de la idea peronista como la mejor, ¿no es cierto? Como la única casi. Y ahí es la voz de los niños no está porque es el gobierno mismo, desde los aparatos del Estado, que trata de rescatar a esa infancia que no tenía futuro. En los años 30 y demás, el que era hijo de un zapatero, su destino era ser ser zapatero o tener un oficio de ese tipo. No se proyectaba que fuera la escuela secundaria. La secundaria ya era una elite. La universidad ni les digo. Así que bueno. Cami, vos me querías preguntar algo. Sí, cortito en realidad. Nos pasó con uno de los cuentos, que quizás como el que más muestra esto de la idea del gobierno militar contra los comunistas y qué sé yo, que es Cinco Dedos, que es un cuento alemán, que fue censurado. No encontramos la versión original. Encontramos como relecturas, o sea, sabemos de qué va la historia por relecturas. ¿Vale usar esas relecturas o no se puede? Sí. Okay. Siempre citando. Siempre, obvio. Estaba buscando un libro, no, pero lo tengo en otra biblioteca, que está también en internet, para que ustedes lo busquen, pero que no me acuerdo ahora cómo se llama, a ver si lo tengo en la bibliografía de la unidad 5, porque ese es del ministerio, es un libro de acceso global, digamos, pero que tiene muchísimo sobre la operación Claridad, que es la que ustedes van a llevar a cabo. Incluso los decretos para las escuelas, que se podía leer, que no lo tengo acá, porque era bibliografía. Estoy intrigado ahora que es el cuento de los 5 dedos. Ay, bueno, a ver, que lo cuente Camila. Si me acuerdo bien, es como una mano, que es una mano roja, que tiene como todos los dedos separados, si se quiere, y como que se peleaban todo el tiempo y qué sé yo, y de repente aparece una mano verde que como que los quiere destruir y se dan cuenta que se tienen que unir y le ganan a la mano verde. O sea, por eso digo que es como muy alusivo al tema y estaba buenísimo, pero bueno. De hecho, si yo no entendí mal, lo encontré como vendido casi para galería de tipo museo, o sea, en internet. Como que no debe haber copias, no sé. Claro, no, es que ya son joyitas históricas, o sea, de valores históricos, básicamente. Sí, siempre ustedes recuerden esto, tengan en cuenta esto, en la parte formal. Si ustedes trabajan, vamos a suponer, yendo al trabajo sobre literatura, que ya hicieron. Si ustedes trabajan el Martín Fierro, ¿sí?, de José Hernández. Bueno, el autor es Hernández José, el gaucho Martín Fierro. El año es el año de la publicación de la fuente que ustedes están utilizando. Si el libro es de 1995, ese es el año de edición, no 1872. No importa cuándo se publicó por primera vez. Y si ustedes, por ejemplo,
utilizan un texto que refiere al Martín Fierro, y lo sacan, no sé, vamos a suponer de Oscar Terán, que analiza el Martín Fierro, entonces, y cita algo del Martín Fierro, y ustedes lo escriben, la cita que hacen siempre después tiene que referenciar de dónde lo extrajeron. No va a ser el Martín Fierro, va a ser Oscar Terán o Terán Oscar, las ideas, ¿Sí? Tengan en cuenta eso. La referencia siempre es la fuente de donde yo extraje el material. ¿Sí? Es importante eso. Y hay algo que nosotros tenemos que practicar mucho siempre, que es esto de la honestidad intelectual. O sea, si lo copié, lo cito y lo referencio. Si no estoy plagiando, estoy haciendo un plagio de la obra de otro. Me estoy apropiando de las palabras de otro. Entonces, si lo copié, no hay problema. Entre comillas, cita y referencia. En los trabajos históricos de nuestra área, sociales, la cita le da relevancia a ese trabajo, ¿no? Le da prestancia, porque, bueno, ¿en qué me baso yo para decir tal opinión, para decir algo? Bueno, en esta cita la analizo y a partir de esto, que puede ser un documento, puede ser un poema, puede ser lo que quieran. Pero es importante, no tengan miedo a la cita, pero háganla. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran preguntarme? ¿No? Bueno, Fabricio, antes de pasar con el resto al trabajo, el trabajo de usted, ¿vos pudiste ver las correcciones? No, profe, no sé, no, las correcciones que hizo no sabía. O sea, veía el trabajo mío como mío y el de Juan Carlos como Sí, como sí, Carlos Daniel, perdón, Juan Carlos, pongo Carlos Daniel. Lo veíamos así como tal, como lo habíamos hecho nosotros. No lo veíamos corregido. Por eso le había preguntado si... Tiene todas las correcciones al costado. A ver, chicos, ustedes, cuando yo les envié los trabajos corregidos, a todos les pregunto, ¿vieron las correcciones del costado? Por ejemplo, si faltaba, no sé, una cita, esto que yo les estoy contando, que la época estaba bien o no, sí, lo de la o no cita, se veía. Yo recuerdo, sí. Pero no digo en el mensaje de correo, sino en el cuerpo del trabajo al costadito, como comentarios. ¿Aparecen? Tendría que buscarlo, pero tengo el recuerdo que sí. No. ¿No? Míos no. Yo no recuerdo, profe. En el mío no. Bueno, porque las correcciones se las hice de esa manera. Entonces, hace una cosa, Fabricio, abrilo ahora y compartimos pantalla, así yo te puedo orientar y vemos si... Perfecto. si se Hola, puede, buenas tardes. no. Buenas tardes. ¿Cómo va? Maximiliano Nicolás, ¿qué será? Bueno. Avísame cuando lo tengas para compartir. Sí, ahí lo tengo. Dice que está habilitado para transmitir la imagen. ¿Qué cosas? Dice que no puedo pasar la imagen. No, vos abrilo, ahora yo te dejo compartir. Ok. Acá, compartir pantalla. Listo. Ahora deberías poder. Esto. Bien. Bueno, el contenido. Fíjate hacia el costado, lleva el cursor hacia el costado, a ver si se abren. ¿No aparece tampoco destacado como en otro color? No. Por esto. Qué raro. Bueno, dejamos de compartir. Sí, ahí le pongo. Listo. Esto. Bueno, tendría que abrirlo yo. Bueno, nos quedamos al final de la clase, así no los distraemos a los chicos con esto. Sí. Para ver el trabajo en particular, así vos ves las correcciones, yo veo cómo te lo envío, porque yo le mandé muchos no tienen nada escrito, solamente el texto del correo,
Pero muchos sí también tienen al lado comentarios que se los envíe, que tiene que estar resaltado en color en el texto y al lado el comentario. Falta número de estrofa, por ejemplo, no está la cita, o esta época no corresponde, lo que fuere, ¿no? Bueno, en fin, esta tecnología, la distancia, la tecnología, en fin. Bueno, entonces para todos, 4/11, fundamentación del trabajo final. El 21 del 10 se va a entregar un trabajito que yo estoy preparando, que va a ser corto, así como el de literatura, sobre peronismo. Profesora, una consulta. Dice 4 de noviembre, los que ya, por ejemplo, nos dio evolución, que ya está adelante con el trabajo, ya eso ya no lo tomamos, ¿no? La fundamentación. El tuyo, Gastón, ya estaba todo. Sí, Vos ya habías mandado la fundamentación, lo tuyo ya estaría y yo te puse ya podés empezar, ¿no? Yo te había escrito ya podés empezar. Sí, profe, me puso eso. Listo. Sí, lo tuyo ya está. Ya estaría. Ya pusiste la fuente y todo. Y en el caso de Adrián Villagra y Mota, Adrián Petraca, creo que también, que era música en la dictadura, habían puesto las fuentes y demás. Ya pueden empezar. Ustedes no tienen que mandar la fundamentación porque ya la mandaron, ya se las devolví y ya lo corregí. Ya está. Perfecto. Disculpe, profe, el trabajito que dijo que iba a mandar, ¿para qué fecha era? No escuché. 21 de octubre. Que va a ser corto y pequeño. Robles. Como la mayoría de los trabajos son de la unidad 5 y 6, voy a tomar algo del peronismo para testear que se haya leído algo mínimamente, ¿sí? Bueno, Maxi, ¿ustedes recibieron el trabajo corregido? Podía desconfiar. Sí, pero no, profe, todavía no. No recibimos nada. Yo se lo mandé por Classroom ayer, antes de ayer. A ver, no. Quiero que testes si se ven las correcciones. Ya le digo. ¿Por qué lo habías hecho? No me acuerdo. Con Natalia. Con Natalia. Sí. A ver. Yo no adeudo ningún trabajo, por eso. Este de literatura terminado. Sí, a ver, ahora el trabajo está bien. Hay un comentario. Sí. Ahora abrilo, a ver si ven comentarios al costadito. Es que pasa que si yo abro el trabajo, bueno. Si yo le envié, si yo abro el trabajo que yo le envié, es el trabajo que yo le envié. Como que no voy a ver. Con correcciones no, los comentarios míos no se ven. No, eso no se envió, no sé por dónde lo envió. Por el Classroom mismo. Creo que a veces si los abrís del celular, como que si pones, hay como una flechita arriba y te lo abre como Google Drive o una cosa así, ahí sí se pueden ver los comentarios a veces. Ah, bueno. Hay que hacer algo para verlos. Ah, bien. ¿Escuchaste, si Fabricio? Eso también iría para vos. Por Google Drive. Ok. No, de hecho, no. A mí lo que me figura en el Classroom es el trabajo que le enviamos nosotros, no el documento que usted nos reenvía. O sea, los comentarios del correo nada más reciben. Los comentarios en el Classroom es lo que recibí yo por lo menos. Sí. A ver si hay algo más, pero no me figura. Bueno, también no te preocupes, ya está. Lo de ustedes lo hice más detallado en el correo. Yo para tener en cuenta para los próximos trabajos. Te cortó la palabra, ¿viste? Pensé que había sido yo que me había caído. No, es que ya se había ido la primera parte. Ahí Ley tiene razón, yo lo abrí por Drive y se puede ver. La verdad. Ah, por Drive hay que abrirlo. Bueno, Fabricio, después probá a ver si abriéndolo por Drive se ven los comentarios.
Estoy intentando hacer eso. Porque yo di por sentado que se veía y me desentendí, o sea... Ahí estamos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con lo que queda de la parte de arte, que estábamos ya en los años 60. Listo. Voy a, entonces, creo que ya entró todo el mundo. No sé si hay alguien más esperando, creo que no. Bueno, ¿se ve mi pantallita? Sí. Bien, perfecto. Profe, se ve. Perfecto, bueno. Eso. Bueno, habíamos estado hablando la clase anterior, creo que terminamos con Marta Minujín, la preferida de Alexis, ¿sí? Iba a mandarte una obra de ella, que es Cómo pagar la deuda externa, decía, la deuda externa americana, hizo una obra con Andy Warhol. Cómo pagábamos nosotros la deuda externa, y es una cantidad de maíz, o sea, en granos de maíz se pagaría, como una obra, ¿no? Y la última que hizo, no la última, sino una de las más emblemáticas, ahora está en Mar del Plata, es uno de los lobos marinos típicos de Mar del Plata, que están hechos en piedra. Ella hizo uno similar en la entrada, por la Avenida Constitución hay un museo de arte, frente al mar, que se llama Mar, que es un elefante marino mucho más grande, un lobo marino, hecho simulando como alfajores, como si fueran alfajores dorados, de papel dorado. Y también, bueno, es un emblema del lugar. Bueno, estos años 60 decíamos que había gente, artistas que se dedicaban al arte y consideraban que el arte en sí mismo ya era suficiente. Encontró Martins, no sé. Bien. El arte en sí mismo ya era lo que tenía como objetivo final el arte mismo. La vida es arte, decía Minujín, y muchos la acompañaban en esto de que el arte no tenía por qué servir para otro fin más que en sí mismo el deleite estético, la belleza y demás. En cambio había otra rama dentro del arte plástico que sí se van a dedicar a difundir ideas políticas o a expresar dentro de sus obras cuestionamientos políticos a nivel local, a nivel internacional, o cuestionamientos sociales, ¿no? En este caso, León Ferrari, que murió no hace muchos años, él fue un artista que también hacía obras, no, esto por ejemplo es un avión tridimensional, no es un cuadro, no es una pintura, es un montaje hecho con distintos elementos que se llama La civilización occidental y cristiana. Estamos en una etapa con la guerra de Vietnam, atravesando a todo lo que es Occidente, y el cuestionamiento y los movimientos pacifistas que también surgen. Decíamos en la clase pasada que la década del 60 completa es muy rica culturalmente, ¿no? Y en cuanto a movimientos políticos, en cuanto a movimientos sociales, y el gran protagonista de toda la década van a ser los jóvenes que motorizan todos esos cambios en todas las órdenes. Bueno, León Ferrari desde la plástica está criticando tanto a la Iglesia, la religión católica, la Iglesia católica de Occidente, como a esa guerra de Vietnam. Entonces incluye a un Cristo, ¿sí? y el avión, que eran los que se usaban en la guerra, como crucificado en ese avión, ¿sí? Como un símbolo de Occidente. Es un Occidente. A ver, ¿qué le sugiere esto? ¿Cómo es ese Occidente? Según la mirada en los años 60, ¿cómo? Intervencionista. Sí, más que intervencionista, a ver. Belicoso. Violenta, sumamente violenta. ¿Y qué más? Porque la inclusión de la Iglesia es importante.
¿Qué es lo que se observa con respecto a la A mí me inclusión? recuerda a los bombardeos a Plaza de Mayo, pero bueno, esa. Bueno, fue anterior, exactamente. Por Podría la haber inscripción servido. cristobense. Bien, No sé, podría haber sido. una justificación mediante la religión, la iglesia para esa violencia, se me ocurre. Sí, también, ahí estamos. Son las instituciones que para Ferrari, bueno, cuestionaba esas instituciones en Occidente como parte del problema de la violencia en Occidente. En este caso, las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica particularmente, ¿no? Esta obra va a representar más que nada la problemática de la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, ¿sí? Pero podríamos aplicarla para justamente los bombardeos a Plaza de Mayo. ¿Qué tenía esas avionetas esos aviones que bombardearon la Plaza de Mayo? Creo que Maxi lo decía recién. Y la inscripción cristobense. Cristo vence, ¿eh? Ahí teníamos entonces la unión entre lo que es justamente la iglesia. Esperen que está entrando Matías. Ahí está. La iglesia y el poder de las Fuerzas Armadas, instituciones por excelencia de todo Estado. León Ferrari va a tener muchísimas obras, más que pinturas, son montajes, utilizando elementos que representan y ridiculizan muchas veces a instituciones tenidas en muy alta estima en la civilización occidental, en una Argentina, bueno, atravesada por las dictaduras, atravesada por la persecución política, porque en los tiempos donde no hubo dictaduras, lo que existieron fueron gobiernos democráticos de baja densidad, se diría hoy, o democracias tuteladas por justamente el poder militar. Hablamos de las de Frondizi, bueno, Guido e Ilia, ¿no es cierto? Y después estuvimos una gran cantidad de tiempo justamente bajo los gobiernos dictatoriales. Me tengo que ausentar un minuto. Dale, Maxi. Bueno, otro autor, artista de la época fue Oscar Boni, y acá lo que está haciendo es una crítica social de la familia obrera. Esto era una performance, ¿por qué? Porque no es un cuadro. Acá se ve una foto, pero en realidad la muestra tenía en presencialidad a esta familia, a mamá, papá y el niño, ¿sí? Estaban ahí sentaditos, el chico estaba haciendo la tarea, ¿sí? Y en cartera aparecían los datos de estos personajes, y el autor lo que hace es pagarles su jornal para que estuviesen en un pedestal durante las horas de exposición. Y él lo que le pagaba era lo mismo que su día de trabajo, ¿sí? Como una forma de crítica social. Ahora, ¿cuál es la paradoja? ¿Qué les parece? O sea, le pagaron a estas personas para que fueran a la paradoja es que se considere arte. Sí. No, es una performance. No. Porque la paradoja por ahí tiene que ver con el valor monetario del trabajo. Bueno, él cuestiona el pago del trabajo de esta gente, como, bueno, lo que cuestionaban era un salario bajo, la explotación obrera y demás, y terminan pagándole a la persona el mismo salario, el mismo valor de jornal que si estuviese trabajando, ¿no? Ahí está lo paradojal. Fue muy provocativo porque, bueno, es llamativo ir a una muestra de arte y que estén las personas ahí como parte de la obra, ¿no es cierto? En este caso no son actores, son personas, en este caso un obrero, una familia obrera, ¿no es cierto? El arte, dicen algunas personas que tiene que ser provocativo, que tiene que generar algo, tiene que provocar alguna reacción, admiración, repulsión, sí. No, digo, en la misma línea, además el hecho de que estén haciendo nada, porque no están haciendo nada,
pero se les está pagando igual. Entonces, bueno, preferible no hacer nada, me pongo en una obra, y una performance y ya está. No, pero además también hay que tener en cuenta, ya estoy con el nombre de mi papá, perdón, que hay que tener en cuenta también el hecho de que sea el autor o el pintor o el artista quien es el que les paga a ellos mismos. O sea, es un artista que le está pagando de su bolsillo lo mismo que le está pagando el empleador por hacer absolutamente nada. Como hay que tener en cuenta también todo eso. Claro, bueno, lo que está sumando a Leila, ¿no? Hay que ver qué es lo que se entiende por nada. Porque si vos le preguntás al artista, te está diciendo que te dice que está haciendo arte. O sea, ¿cómo lo debatís a eso? No, yo me refiero a que... Pero lo debatís no al hay hecho una producción hecha. No, pero vos tenés que pensar que ellos, en comparación con su trabajo, no están haciendo nada, están sentados haciendo el trabajo del artista, que es solamente sentarse. En cambio, en sus trabajos ellos hacen esfuerzo, ponen su mano de obra y están en constante desgaste físico. Acá están solo sentados esperando y trabajando para el autor como modelos. Me animo a decir que hacen más la familia obrera que el propio artista, de hecho. Sobre todo si tiene que quedarse quietito durante horas. Bueno, claro, el esfuerzo es el estar ahí horas y horas posando, ¿no es cierto? Además, el valor el artista... siempre... Sí, perdón. Perdón, que siempre hay una relación de valor-salario con las horas. Si uno se fija en cualquier tipo de profesión, en general, cuando hay un convenio de trabajo, una de las cosas más relevantes es la cantidad de horas que uno va a trabajar, independientemente de lo que uno haga. Si hace más o menos esfuerzo en todo trabajo, se paga un salario acorde a las horas que vos tenés que estar comprometido en ese lugar, digamos. Ajá, bien, eso sería como lo ideal. A veces no sucede. Claro, sí, no, es lo ideal. Quiero destacar algo que decía Alexis, que bueno, trabajan más que el artista. El artista lo que tiene es la idea. La ejecutan a través de esta performance, ¿sí? Entonces, bueno, lo que busca el artista, que tiene otras obras, mucho de fotografía, bueno, algunas inclusive marcando la violencia, son cuadros con vidrio, y en el cuadro está una foto, y el vidrio está con un disparo, por ejemplo, ¿no? Marcando también la violencia. Bueno, es muy polémico. Oscar Boni ya falleció hace bastante, pero bueno, era la época. ¿Se acuerdan de Marta Minujín, que también se atravesaba en la Menezunda por la habitación de una pareja, se tenía que pasar por un túnel, entraba en otro lugar, o después el obelisco de Pan Dulce, donde el protagonista a veces, digamos, no es siempre la misma persona, porque el público también puede ser parte de la obra. Bueno, acá Boni no fue a tanto, pero sí pone a posar una familia obrera como un jornal de trabajo, ¿no es cierto? Igualmente logra el objetivo porque fue muy polémico, fue muy cuestionado y discutido, que eso era lo que intentaba justamente generar Oscar Boni. Después tenemos otro tipo de arte, también de intervención directa, que tampoco es un arte plástico de murales o de pinturas, de cuadros, sino que es de intervención en el medio ambiente. En este caso va a colorear con unas tintas que no eran nocivas, el Gran Canal de Venecia. También lo hizo en el Río de la Plata. Entonces un día amanecía el Canal de Venecia de este color, que no era el color propio del lugar, estaba intervenido. El arte del agua y de la tierra, así se llamó. En este caso lo que hacía, esto es muy muy específico de este autor, Nicolás García Uriburu. Es muy interesante también, como también despertar conciencia ya en los años 60 de la cuestión medioambiental y de la contaminación, sobre todo de los ríos. Bueno, Venecia, ahora no porque hicieron una depuración, pero en una época era casi imposible estar allí, decían, por el olor y la contaminación que había. Bueno, esto es un poco el panorama general de lo que fue el Ditela, pero también tenemos otro arte en esta década del 60, bien comprometido políticamente, y acá vamos a ir a una muestra en particular
específica que se llamó Tucumán Arde. Esta muestra se hizo en Rosario, la primera presentación, y en realidad era una denuncia social de la terrible situación económica que vivían en Tucumán, plagado de barrios empobrecidos hasta el extremo. En el 68, recordemos que había dictadura, entonces tampoco se era muy libre para hacer obras de denuncia. Por eso un poco lo camuflaron, el título era Tucumán Arde. A ver si lo puedo poner un poquito más amplio, ahí se ve. Ahí. Se va a hacer en Rosario, digamos, fue en una de las salas de la CGT, de los argentinos, sea en Rosario, y un grupo de artistas lo que busca es plasmar a través de fotografías, de grafitis que iban haciendo la denuncia sobre la problemática de Tucumán, que era extrema. Entonces, fíjense que acá dice, consistió en acciones conceptuales enmarcadas por estrategias de los medios de comunicación, publicitada engañosamente en un principio como la primera Bienal de Arte de Vanguardia. ¿Por qué tenían que hacerlo así subrepticiamente? Porque si decían claramente que era una muestra de denuncia, directamente no iban a poder ni siquiera presentarla. Igualmente, bueno, fue censurada, pero semanas más tarde, cuando se trae a Buenos Aires, bueno, es intervenida de manera inmediata, está unas horas abierto y enseguida la cierran, ¿no es cierto? La cierran y destruyen obras. Acá vemos este era como el eslogan, visite Tucumán, Jardín de la Miseria, y acá tenemos el arte plástico fundamentalmente, con una intención política, con la intención de denuncia y de despertar conciencias. Ese por ahí es el arte que a nosotros más nos interesa para poder entender la época también, ¿no es cierto? Desde qué lugares se peleaba, se batallaba contra la dictadura, contra la miseria, contra un modelo económico. Bueno, desde todos los ámbitos, inclusive el ámbito cultural, inclusive el arte plástico. Si bien a estos artistas, bueno, después terminaban presos, ¿sí?, apaleados. Pensemos que en dictadura mucho esto de los derechos que se tienen al ser detenido no... Claro, no profe, el arte es una forma de expresión para mostrar todo lo que no está en desacuerdo con el periodo de aquel entonces. Exactamente. Lo que ocurre que en las épocas de dictadura, la deonganía fue terrible también. Era muy difícil encontrar esos canales para poder expresarse, sin riesgo. ¿Sí? Bueno, el artista tiene algo que... el arte es su vida también, entonces necesita también expresarlo, aunque los riesgos sean importantes. ¿Sí? Así que esta etapa, por ejemplo, con Tucumán Arde, si quieren trabajarlo desde el arte plástico, es fantástico. Hay documentales, hay un montón de material. Yo acá se los acorto porque no nos dan los tiempos. Y también vamos a encontrar en la década del 60 la neofiguración, que justamente ven que no hay una figura realista, un dibujo que trata de mostrar cabalmente lo que se está pintando, la realidad, sino que se sugiere a través de manchas y, bueno, líneas, que sí son dibujos, pero hasta a mano alzada, ¿no es cierto? No buscan la representación exacta de la realidad, sino que, bueno, es un montaje, es caótico, ¿sí? Y en este caso, Carlos Alonso lo que hizo fue ilustrar una versión del Matadero, del libro El Matadero, como, bueno, metáfora de la violencia de su época e intolerancia histórica. También lo está haciendo en el 67, con lo cual no estaría solo hablando o no estaría solo mostrando la época histórica, sino un presente. Muchas veces
se juega con esa atemporalidad de las obras artísticas, ¿sí? Bueno, miren, acá tenemos otro, también de Carlos, también de Carlos Alonso, Carnicero, 1972. Yo no conseguí una imagen más nítida de esto, era muy chiquita y la fui ampliando, pero se llama El Carnicero. Fíjense qué es lo que se ve, traten de son personas las que están colgadas. Acá se ven pies y piernas, ¿no es cierto? O sea que si yo no tuviese el año de 1972, podría decir, bueno, esto es sobre el terrorismo de Estado, del 76 en adelante. Sin embargo, en el 72 él está reflejando justamente una temática de carga de violencia en la sociedad. El carnicero siempre es una autoridad política, policial, militar, ¿sí? En este caso con una gran violencia, donde no solo tiene carne de res, sino que tiene personas. También está marcando una época. Fíjense las dos obras que estoy mostrándoles. Tengo más, pero bueno, son todas de este estilo. Él está como atravesado por esa violencia, como un problema de su época, y que realmente lo fue. La Argentina de los 60, fines de los 60, 70, es muy violenta y llega a su máximo exponente con la dictadura. Y a Berni, que ya lo teníamos, ya es un señor conocido por todos nosotros, en sus últimas épocas también trabaja durante la dictadura con obras que muestran un poco lo que se vivía. Si bien estas obras no se pudieron exponer hasta después de la dictadura y ya con un Berni que había fallecido, él las hace secretamente, digamos, ¿no? Fíjense acá, La Torturada del año 76, claramente es un señor del ejército y una picana eléctrica, con con todos los elementos, y es también una especie de collage porque es tridimensional, es como una muñeca, lo que está pintado son los hombres atrás, después la madera es real, son elementos concretos, la muñeca, los zapatos, todo lo que tiene la mujer son elementos concretos y reales, no es pintado, quiero decir. Y después sí una obra que ya es una pintura bastante grande, que es La mujer desnuda en la arena, del mismo año, del 76, que también remite a la dictadura. ¿Por qué yo les digo que refiere a la dictadura? ¿En qué se puede observar? ¿No es por lo de los vuelos de la muerte? Sí. Los vuelos de la muerte. Aparecieron durante la dictadura los primeros cuerpos en las playas de la costa argentina y en la costa uruguaya, en Colonia. Y a partir de ahí, bueno, es que dejaron de hacer los vuelos sobre el mar argentino, sobre la costa, y empezaron a hacer los vuelos más lejanamente, ya en mar abierto, para que no aparecieran los cuerpos, porque no solo que era un cuerpo de alguien que se había ahogado, sino que se mostraban en esos cuerpos, se llegaban a ver todas las lesiones que habían sufrido, los rastros de tortura que habían padecido. Entonces, bueno, había que empezar a investigar, la prensa podía hacer foco en eso, se trató de disimularlo, no dejando de hacerlo, sino haciéndolo más lejos. Pero bueno, Berni ya en el 76, no sé si es del 76 o 77, pero bueno, muy cercanito al principio de la dictadura, ya hace su cuadro sobre esto. ¿Por qué es importante? Bueno, porque refleja la época, pero aparte porque a Berni se lo asociaba como amigo de dictadores, como amigo de Masera. Él es cierto que ha ido a un cumpleaños de Masera, que era el general de las fuerzas de la Armada, y a partir de eso es como que se lo asoció, ¿no? Como parte de la dictadura. Y en realidad, si a una personalidad la invitaban al cumpleaños de semejante personaje,
no era muy fácil decir que no. ¿Con qué argumento? ¿Sí? Pero por otro lado, él lo que hacía era pintar y presentar sus obras, no presentar, pero sí las podía llevar a cabo, que era lo importante para él, dejar testimonio, aunque no la pudiese exponer, porque exponerla, se imaginan que exponer esto era lo mismo que, la condena a muerte, ¿no es cierto? Acá seguimos más, acá ya es con otra técnica de acuarela más aguada, también la represión, según Berni, acá ven cómo las fuerzas policiales y militares están reprimiendo a alguien en la calle, y acá también contra personas que se manifiestan, con distintas técnicas. Bueno, estamos ya llegando hacia el final, y en el fines del siglo XX ya lo que tenemos es un gran eclecticismo de técnicas, de orientaciones artísticas, ¿sí? Los autores que ustedes van a encontrar en la bibliografía hablan de los mestizajes de género. ¿Qué es esto? Ni más ni menos que una gran heterogeneidad en cuanto a corrientes pictóricas, utilización de técnicas mixtas, y hay muchísimos espacios de exposición, no solo museos, sino galerías de arte, se hacen muestras en las calles, siempre y cuando estemos en democracia. La apertura en el año 83 del retorno democrático realmente representó una explosión cultural en todos los órdenes, y una necesidad de la sociedad de abrevar en ellos, de recorrer esos espacios y de compartir, porque también algo que la dictadura había impuesto era justamente el aislamiento, ¿no es cierto? Esto de todo lo que fuera multitudinario, lo que fuera grupal, era peligroso y nocivo. Los que trabajen con la década del 70 con la dictadura del 76 lo van a ver muy claramente. Estaban prohibidos, por ejemplo, en las escuelas, la teoría de conjuntos. En matemática antes se enseñaba la teoría de conjuntos. Se prohibió por la Operación Claridad, que va a ser todo el catálogo de lo que no se puede hacer en la escuela, se prohibió explicar conjuntos. Se prohibía sentarse en grupos en el aula. No se podían formar equipos de trabajo en el aula, ¿sí? Para presentar un tema, por ejemplo. Estaba prohibido, textualmente prohibido, explícitamente prohibido, la lectura de periódicos o de diarios y su análisis. Decía, señores padres, la maestra de su hijo, los profesores de sus hijos, hablan de Latinoamérica, por ejemplo, hablan de, la palabra comunismo no se podía ni mencionar, pero sí de libertad, por ejemplo, de constitución. Ojo, porque están frente a alguien que puede ser un subversivo y puede adoctrinar a sus niños peligrosamente. Claro, profe, ¿sí? Escondían los periódicos que dicen en la escuela para tapar la realidad, porque si no se escondían, se veía todo lo que sucedía en aquel momento, y a la dictadura no le convenía eso, claramente. Sí, lo que se buscaba es que no hubiese demasiado análisis, o sea que la gente lo que tenía que hacer, y bueno, en las escuelas era obedecer, no había espacio para el cuestionamiento, para la discusión, para el debate, no se podían hacer debates, por ejemplo. El debate es una técnica fantástica de trabajo en aula, sobre todo para nosotros, ¿no? Para la gente de sociales. Estaba prohibidísimo. En la dictadura del 76 sobre todo, y en las anteriores me animaría a decir que también, todo era muy vertical, de abajo hacia arriba, y se acatan órdenes. No hay disenso, no se permite el disenso en las dictaduras. Entonces la explosión que representó la vuelta democrática se vio en todos los órdenes culturales, inclusive el arte plástico. Algunos autores, Nigro Porter, que es una autora espectacular, Boni, que ya lo hemos visto, Bianchetti, Schwartz, que también es Marcia Schwartz, que es una autora, una artista plástica también increíble. Y en los 80 hay un intento por recuperar la pintura, un poco, antes era la neofiguración, ahora tratan de
recuperar un poco más la forma de las personas o de las cosas que se quieren pintar. Bueno, vamos a ver acá. Esto es, esperen que lo cheque un poquito. Ahí está. Víctor Gripo, acá este autor intentó trabajar con elementos de la vida cotidiana, simples, y también es un arte que termina siendo efímero por los elementos que utiliza. Por ejemplo, revalorizar los productos de la tierra y de Latinoamérica. Entonces hizo toda una muestra con papas y electricidad, muy interesante en su momento, pero que obviamente es efímero porque las papas se van a pudrir, no son eternas, ¿no? Pero bueno, es una forma también de expresión. ¿Qué elementos tenemos cotidianos y cómo los podemos utilizar artísticamente para expresar distintas cosas? Acá León Ferrari, otra vez, en otro tipo de arte, que es con stencils, inclusive lo que hizo. Los stencils son como las figuras que se utilizan para la arquitectura, que son todas iguales, ¿sí? Una espiral, hablando de la alienación humana, ¿sí? Fíjense, los hombrecitos, estos son hombrecitos, que van todos en la misma dirección, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, representando la alienación del hombre, espiral 1982. Y acá ya vamos a lo más político, y esto es muy interesante porque ya está como formando parte de nuestro acervo cultural, y que no tenemos duda que representa, que fue El Siluetazo, una obra que se hizo durante dictadura, pero ya hacia el final, que se presentó por primera vez el 21 de septiembre del 83. El 10 de diciembre Alfonsín jura y asume la presidencia democrática después de 7 años largos de dictadura, ¿sí? Aguerreberry y Quexel, fueron los que elaboran esta idea del siluetazo, representando la denuncia por las personas que no estaban y que no sabían dónde estaban, que luego van a ser ni más ni menos que la representación de los desaparecidos. Todos habrán visto en algún momento este tipo de obra, ¿no es cierto? En una embarazada, algunos con el nombre, el apellido y el año de desaparición, el reclamo de aparición con vida. Acá esta obra también fue osada porque todavía no, si bien ya se iban, la dictadura llegaba a su fin, todavía estaban en el poder, ¿no? Todavía estaba Viñones allí. ¿Vieron alguna vez este tipo de obra, el siletazo? ¿Algún siletazo vieron? Tengo la sensación de haber visto algo así, o en el subte, o en alguna estación de tren, o algo por el estilo, pero no sabría decir dónde. Ajá. Y los 24 de marzo, por ejemplo, ¿nunca vieron alguna marcha o reunión en Plaza de Mayo por la tele? Claro, esto es el emblema del desaparecido. En mi caso, en algún acto del colegio lo han recreado. Ah, bueno, ahí está, en la escuela. Se ha puesto esto, por ejemplo, este tipo de dibujos se pusieron también, ya cuando se recupera la ESMA como espacio de memoria, quien está rodeado por una reja muy larga, muy extensa, y ahí se pusieron dibujos justamente de las siluetas de los desaparecidos. Esta presentación fue el siluetazo. ¿Por qué es colectiva? Porque si bien la idea fue de uno, participaban todos los que querían. El reclamo por su familiar desaparecido, o amigo y demás. Bueno, otro artista que acá tenemos es a Guillermo Cuitca. También hace otro tipo de obras con colchones y rutas argentinas y demás, pero en este caso son pinturas. Siempre los personajes son muy pequeños, las pinturas son grandes, pero las personas aparecen siempre como en lugares muy grandes, las figuras pequeñas, y como algo desolador, ¿no? Como el espacio que
es demasiado, demasiado extenso para la persona que está ahí, como desamparada. Bueno, Liliana Maresca, 1993, imagen pública, Altas Esferas se llama. Esto es un montaje, porque es fotografía también, y lo del costado sí es pintura. ¿Reconocen a alguien? Lo tengo visto, me parece, al muchacho que... Acá hay otro, ¿eh? Ojo. Sí, es verdad. Vamos, man. Bien bigotito ahí. Un bigotito de Alfonsín. Nos vamos a la estratosfera y de ahí a Japón. A Japón, y era rapidísimo el viaje. Esto es lo que decía Menem en un discurso, que bueno, pobre, no tenía mucha idea de lo que estaba diciendo, ¿no? Acá Menem, pero fíjense cómo está, esas manos, ¿sí? Un poco ridiculizándolo, ¿no es cierto? No intentó la autora hacerlo agraciado, digamos. Y debajo, allí como cortado, está Alfonsín. Imagen pública, Altas Esferas. Acá, 2001. Rocambole. ¿Alguien conoce a Rocambole? Sí, el que hace las tapas de los discos de Patricio Rey y su Redondito Ricotti. Ahí está. Es el emblemático artista plástico que diseñó todas las tapas de los discos de Los Redondos, ¿sí? Fíjense el 2001. ¿Qué es lo que ven? ¿Está pateando cabezas, cráneos? ¿Algo por el estilo? Primero, esto es una secuencia, ¿ven? Primero es alguien corriendo, o gente corriendo, ¿no? O una persona corriendo velozmente, pateando algo y después pateando cabezas, huyendo. Y esto es el 2001 para Rocambole. ¿Por qué será el 2001? Porque esto puede representar esa crisis tan profunda que vivimos. ¿La violencia policial? La violencia, bueno, acá no veo policial, podría ser policial. Sí, porque normalmente yo veía, se decía que la gente cuando corría de la represión que había. Ajá, bien. También puede ser alguien... Iban quedando menos personas, ¿no? Porque si arriba se ve, si no veo mal, como que son varios y es como sálvese quien pueda, ¿no? O sea, ajá, ahí está. Sálvese quien pueda. En el camino, ¿qué queda? Y bueno, quedan los y vas que no pisando todo el resto. Y vas pisando todo. O sea, esto fue una hecatombe, una crisis terminal, y él lo veía así, ¿no? Como un sálvese quien puede, como gente pisando cabezas, abriéndose paso. Esto es una imagen muy violenta que representa cabalmente esa época. Tengo el 2001 en plástica. También podríamos ver, alguien iba a hacer el 2001, me habían dicho, o neoliberalismo, vientos de agua en cuestión de imagen de series. Vientos de agua es una, no sé si la vieron, ya tiene unos años, es brillante para todo profesor de historia, porque lo que hace es comparar dos épocas. La llegada de la inmigración, en este caso española, gallega, a la Argentina y cómo se tuvieron que abrir camino, y el hijo de ese español que había llegado acá, en el 2001, cómo tiene que ir a España, frente a esta crisis, a buscar nuevos horizontes. Entonces hace siempre como un paralelismo entre dos épocas. Está en Netflix, si lo tiene, supongo que en YouTube también, porque esto es ya tiene sus años, es maravillosa. También podrían ver el 2001, en el capítulo 1 ya les marca la desesperación de la gente en los bancos, por ejemplo, pidiendo los depósitos, buscando trabajo, el tener que irse del país para buscar ese trabajo. Bueno, pueden hacer esta comparación, arte plástico y el tema de las series. Se va a terminar, volvemos. Me falta gente.
Bueno, vamos a ir por acá. Bueno, entonces esto se puede acompañar la plástica con, por ejemplo, el cine o las series. Y esto, yo les recomiendo fervientemente Vientos de Agua. Tiene unas actuaciones espectaculares también. Bueno, acá tenemos a Mariano Sapia, Avenida, esto es la Avenida Corrientes, 1995, y son distintos personajes de la época. Fíjense, ¿qué es lo que se puede observar? ¿Qué es lo que se podía ver en una calle de la Avenida Corrientes, del centro? ¿Qué es lo que se observa? Primero el retrato del presidente. Ahí está, Menem. Bien, y está escrito aparte, ahí abajo, Menem, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se observa? Bueno, ahí hay gente trabajando con una bobina de cable, claramente. Bien, bien, acá. Limpia vidrios. Limpia vidrios. El famoso trapito, ya decimos. Ahí está. Y Yo pensé que estaba atropellando el auto al chico que está atrás. ¿A dónde? Ah, sí, sí. Ese que está como limpiavidrios con el negro. Sí, sí. Sí, este. Ahí está. Bien. Sí, Hay un señor con un carro, ¿puede ser ahí? Este de acá, ¿decís? Sí, ese. Exactamente. El Yupi que está cruzando la calle. Ajá, bien. Es de época también, zona bancaria. ¿Sí? No entiendo muy bien el hilo. Hay un hilo, o no, es un cable, ¿no? Estos son cables de teléfono, porque podrían ser. O de electricidad, pero generalmente eran de teléfono. ¿Sí? Y atrás, profe, allá trabajando también, sí. Gente trabajando. A la derecha, arriba. Ahí, eso. No veo bien qué están haciendo, carteles, pero están cambiando carteles. Está. Corrientes es una avenida de teatros, de muchos teatros, así que las marquesinas se cambian permanentemente. Bueno, pintando un poco la ciudad, Mariano Sapia, este artista se encuentra obras en el Malva, igual que a Pablo Suárez, de 1991. Acá es una pintura, la parte del tren. El hombre, el muchacho, está hecho en resina, o sea que es tridimensional. ¿Sí? Yo cuando vi esta pintura, no sé si a ustedes les provoca algo, ese es el tren. No, ese es el Sarmiento, Alexis. No. o cualquiera, porque a mí lo que me pasó, que yo soy del siglo pasado, trabajaba en el centro, o sea que iba a Plaza de Mayo todos los días, con mis 20 años, y tenía que subir al Sarmiento en la estación de Ramos. Y muchas veces pasaba esto, no es que se cerraba la puerta, no se podía cerrar, porque la gente estaba apiñada y se viajaba así en el estribo, ¿sí? Entonces, bueno, también marcaba una época de cómo se viajaba. Hoy en día, si las puertas no están cerradas, el tren no arranca. Bueno, en ese momento sí. Yo más de una vez he bajado por la ventanilla en el profesorado que era en Ciudadela, volviendo de trabajar, de 11, o sea, si no me bajaba por la ventanilla, tenía que seguir hasta Morón. Y llegaba tarde al profesorado. Bueno, profe, ¿el profesorado lo hizo en Ciudadela? Sí, en el Elizalde. Ah, yo estudié ahí, listo. Ah, sí, mira. Sí, estoy egresada de la secundaria. Mira, yo hice la secundaria y el profesorado ahí. Después la licenciatura en Luján. O sea, cada vez más lejos me iba yo. Acá ¿En Luján? Sí, porque en mi época, yo les digo que soy del siglo pasado, las licenciaturas que hoy pueden hacer en universidades cercanas, que hay un montón para docentes como un postítulo, no existían. Tenía que hacer toda la carrera de nuevo, desde el curso de ingreso en la UBA, o en una paga privada que yo no podía acceder a eso. Entonces la única que permitía con un título terciario hacer la licenciatura era Luján. Una vez por semana me iba a Luján, trabajando la mañana en la Ferrer, porque no es que estaba, o sea, toda la mañana en la Ferrer, yo vivo en Ramos, pasaba por la esquina de mi casa con el colectivo
corriendo, cruzaba el túnel de Ramos, la plaza, y llegaba a la Lujanera justo cuando yo estaba cruzando, me la tomaba, que ahora no está más la Lujanera, y llegaba a las 2 de la tarde a Luján, comía en el micro, porque tenía 1 hora y media, y después, bueno, hice la licenciatura un par de años, y después en la sede del centro, que ya, bueno, era otra cosa, cerca de 11. ¿Y en Pero algún bueno, momento fue docente ahí en el Caldeo? Nunca. No, nunca. Nunca me fui para el Liceo. No. Siempre trabajé en Matanza. En escuelas públicas y bueno, en privadas también. No. Bueno, perdón la digresión, pero bueno, esta obra de arte a mí me despertó mucha vivencia personal, ¿no? Cómo se viajaba antes en el tren. Bueno, algo que se está haciendo ahora, que es un artista contemporáneo muy interesante, que trabaja mucho la fotografía, es Marcos López, que también hace, esta obra es muy amplia, son obras grandes que realiza, y bueno, un poco se llama El asado Mendiolaza, que es uno de los personajes, una de las personas que están acá. Un típico asado con todos los elementos. ¿Simula la última cena eso? ¿Puede ser? Puede ser, exactamente. Con más personajes, ¿no? Pero sí es la idea. Justamente. Con todo lo que tiene la última cena, porque también tiene no tiene más personajes, tiene los mismos personajes. Cuéntelos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, es cierto. Ahí está. Es lo mismo. Ahí vamos. Habría que ver quién es quién acá, quién es Judas, por ejemplo. Pero bueno, este es algo bien contemporáneo que sigue. El que come ensalada. Presente. Bueno, ahí tenemos. Y hay un grupo muy interesante que se llama Grupo Mondongo. El nombre no es muy agraciado, pero las obras que hace son tipo murales también. Y son, buscan figuras icónicas de la historia latinoamericana, mundial, argentina, y las representan con algo propio de esa persona, que tiene que ver con la historia de esa persona. Entonces, acá ellos hicieron, por ejemplo, la imagen de el Che Guevara, y todo lo que se ve en negro son balas. Si uno lo ve, yo la vi de cerca, en la presentación, a ver si podemos ver. Ven, todo esto no es que está pixelado, son balas. ¿Por qué? Bueno, porque él utilizó armas justamente porque es una revolución armada, no es lo más emblemático para este grupo. Y en el caso de Eva, es la cara de Eva, el rostro de Eva, la típica pintura que se había hecho de Eva, pero la van a recrear con panes. A ver, los que hacen peronismo, ¿por qué les parece con panes? Este es un detalle, ¿ven? Lo que yo les puse acá es el detalle de cómo es que estaba hecho. Después lo barnizan y demás, y así con un montón de personas. Búsquenlo, que está buenísimo, Mondongo. ¿Por qué les parece que a Eva le hicieron con panes? Toda su cara, todo su rostro. Por la imagen de cómo ayudó a las clases menos favorecidas, alimentando a los grasitas. Alimentando a los grasitos, ahí está. Bien. Bueno, este es un grupo realmente muy, muy interesante. Se presenta poco últimamente. Bueno, últimamente con la pandemia no se presenta nadie, pero es una pena. Y acá llegamos a algo nodular dentro de nuestra materia y de ya la unidad 5, el terrorismo de Estado y la memoria anamnética, y cómo hay espacios de memoria que son también espacios culturales, obviamente, que fueron, en este caso, realizados exclusivamente para no olvidar. La memoria anamnética es no olvidar a las víctimas, no hacer que desaparezcan 2 veces, en este caso, ¿sí? Recuperar sus nombres, recuperar sus historias, los lugares que atravesaron, es una manera de rescatarlos,
de la noche del olvido. Acá, no sé qué me ponen, pan y trabajo. Bueno, en este caso vamos a encontrar un lugar, no sé si lo han visto alguna vez, si fueron a Aeroparque, muy cerquita de Aeroparque, que es justamente el Parque de la Memoria. Sí, lo conozco. El parque, sí. Fui con los chicos. ¿Lo conoces? Fui con los nenes de la escuela. Buenísimo, si pueden hacerlo con sus alumnos en el día que trabajen, primero vayan ustedes por su cuenta porque y es muy loco, no sé si lo fueron o lo conocen, pero hay un mural, un paredón que es muy parecido al que hicieron en Estados Unidos con los soldados de Vietnam. Pero lo loco de esto es que los días de nublados o los días de lluvia, o sea, digamos, los días de sol se ven todos los nombres. Y los días de lluvia o los días así nublados o feos, o como hoy, sí. ahora como está ahora, no se ve absolutamente nada. Ah, o sea, mira, se ve dato sí, no lo tenía. el mural, el paredón, o sea, se ve que hay placas, etcétera, pero no se lee nada. Mira, eso no lo sabía. Este lugar es impresionante, acá está el plano, es un parque de la memoria, muy grande, y esto que se ve acá en forma de zigzag son justamente esos muros que van en forma de zigzag, que están con las placas de los desaparecidos, apellido, nombre, y fecha de nacimiento y de desaparición. Y hay unas plaquitas que tienen un símbolo que representa que estaban embarazadas, ¿sí? Bueno, es realmente muy, muy impactante este lugar. Hay esculturas también, está la escultura que le hicieron a Haroldo Conti, por ejemplo, un escritor que desaparece con la dictadura. Muy interesante. En este lugar, en este espacio de la memoria, sobre ya el río, se encuentra esta obra, esta escultura, que fue la reconstrucción de un retrato de un chico de 14 años que estaba ahí en la ESMA, que se llamaba Pablo Míguez, que desapareció en el 77. La escultura se llama Pablo Míguez y está sobre el Río de la Plata, delante de ese parque, y la hizo Claudia Fontes. Esta obra tiene una particularidad, es que siempre tiene aves alrededor, eso es lo que contaba el guía, ¿no? Y está mirando no hacia el territorio, sino hacia el mar. Y es un chico que desaparece. Fíjense la edad, ¿no es cierto? A mí siempre me impresiona mucho de esta época, del tratamiento de este tema del terrorismo de Estado, que fue horroroso en todos los planos, pero cuando veo que desaparecieron a un niño de 14 años, no puedo evitar la furia que me provoca, ¿no? Como los niños apropiados, como los vuelos de la muerte, las torturas a las personas. Bueno, este chiquito desapareció y tiene su escultura sobre el río. Acá es lo que les decíamos antes, estas son las placas de ese Parque de la Memoria, no sé si se llega a ver, por ejemplo acá Alfaro Daniel Pedro, 30 años, no era el año de nacimiento, la edad tenía directamente, 25 años, Alderete Vicente Alberto, ¿lo llegan a ver ustedes? Sí. ¿Se llega a ver? Bueno. Sí, Los medios separando los muros, van poniendo año arriba, 1977, y hay varios nombres, sí, y así se van separando. Ahí está. Acá está, por ejemplo, en el 77, y por orden alfabético lo van poniendo. Cuando termina el año 77, empieza el 78, y así son esos muros en forma de zigzag, todos los desaparecidos. Muy impresionante. Sí, ¿qué me querías decir, Alexis? No, nada, que usted preguntó si se veía, le decía que sí. No, pensé que me querías decir algo. Bueno, y acá, siguiendo con esta temática de los espacios
que refieren a este terrorismo de Estado y que son ya también trabajados con memoria anamnética, o sea, tratando de rescatar a las víctimas del olvido. También tenemos el museo que se llama así, Museo Sitio ESMA, ex ESMA, Sitio de Memoria ex ESMA. Y esta es la fachada de lo que se llamó el Casino de Oficiales. ¿Sí? Acá es donde se detenía, torturaba a las personas, y esto está ahora siendo la fachada de la entrada con las personas, con fotos de las personas que pasaron por allí ploteadas en el vidrio. ¿Sí? ¿Por qué pudieron ser ploteadas? ¿Cómo se sabe que eran ellos? Creo que acá habíamos hablado de un fotógrafo. Me parece. Sí, el que guardó las fotos, que guardaba una copia. El que guardó las fotos, ahí está. Ese fotógrafo que, bueno, murió este año, justamente ese duplicado de fotos que se guardaba sirvieron como testimonio para el juicio a las juntas, y hoy en día, bueno, parte de esas fotografías son las que están acá ploteadas, que son las personas que desaparecieron y que fueron, bueno, llevadas a la ESMA, y de allí nunca más se supo de ellas, ¿no es cierto? Muchas de ellas seguramente fueron las víctimas de los vuelos de la muerte. Este es un lugar que una vez que se abra ya la posibilidad de ir, de salir, supongo que el año que viene ya se va a poder, tanto uno como el otro realmente es un lugar inevitable para que nosotros, profesores de historia, visitemos, conozcamos y mantengamos vivo en la memoria, y lo podamos difundir también. O sea, llevar a los chicos, por ahí no los más chiquitos, pero ya sí en quinto año tienen historia argentina contemporánea, en sexto año historia argentina reciente, la materia política y ciudadanía, quinto y sexto año, y creo que hay que llevarlos. Este tema no puede desaparecer también, tiene que mantenerse vivo con esta idea de memoria anamnética. Las víctimas no pueden desaparecer dos veces. Ya desaparecieron una vez, hay que rescatarlas, y esta es la forma, con los espacios de memoria, con las muestras de arte y con la difusión. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, los profes de historia. Pero primero nos tenemos que pelear con los directivos, porque para sacar a los nenes hay que hacer 50.000 millones de... Sí, es cierto también. Es cierto. De cosas. O sea, es más burocrático que otra cosa. Pero si se puede sortear lo burocrático, hay un montón de lugares para poder ir. Totalmente. Y si no se puede, porque no se puede ir por la burocracia, por lo que sea, y tienen la posibilidad de mostrárselos de alguna manera, háganlo. Con imágenes, con videos, ¿sí? Con alguna historia. Hay películas muy importantes de esta época, muy buenas, como puede ser Garage Olimpo, por ejemplo, que muestra cómo funcionaba un centro clandestino de detención por dentro. O sea, la historia de una chica que la llevan detenida a este centro clandestino y qué pasaba ahí adentro. Ficcionado, pero bueno, con un realismo, wow. La noche de los lápices, o sea, de alguna manera podemos difundirlo. Si se puede ir y sortear lo burocrático, que es totalmente de acuerdo, Ernesto, con vos, mejor, pero si no, busquen la forma. Es muy importante este tema. Bueno, acá tenemos una obra que no es una pintura, obviamente, es un auto, un Falcon, pintado de blanco en este caso, desarmado, es una instalación, y está dentro de la ESMA, hay como varios espacios. En este caso es el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, y está siempre como muestra fija en la entrada, ¿sí? Es una obra también colectiva, hecha por varios artistas, y realizada entre el 2006 y 2012. ¿Por qué representa el terrorismo de Estado? ¿Qué les parece? El famoso Falcón Verde. El auto que... Sí, escucho.
que era el auto, el modelo que se usaba en ese momento por los militares. Ahí está. Ese es el auto que, bueno, la fábrica Ford también tuvo un juicio que ha perdido algunos integrantes justamente por ser socios de la dictadura y proveerle los autos para las racias y para las barbaridades que hacían. Un auto grande, un auto con un baúl grande que servía para meter gente ahí, ¿no es cierto? Ya sean vivos o muertos. Te comento una cosa, te comento algo. Yo no sé si da por ahí en esta materia, ¿no? O en este espacio. Pero o sea, ahora que sale al debate o a la charla, lo traigo. Leí por ahí que en verdad, o sea, así decían, ¿no? Que en verdad habrán sido 4, 5, 6 autos, ponele, los que se suponía que utilizaban, pero el mito popular lo hizo que se creyera que eran, o que la mayoría de todos los secuestrados iban en esos autos. Este era el auto que usaban las Fuerzas Armadas, sobre todo el ejército, básicamente. Y desde los centros clandestinos, no sé cuántos tenían en cada uno, pero eran los operativos, como le llamaban ellos, de secuestro de personas, se terminaban haciendo en este tipo de autos. No sé cuál es tu fuente, o de dónde lo escuchaste esto, que vos decías. No, o sea, sinceramente no recuerdo, pero recuerdo haberlo leído. No. Si te digo, si lo encontrás otra vez, mándamelo, a ver de dónde es. Dale. Bueno, hay una obra que es tipo un corto cinematográfico, que es un falcón verde que sale solo a la noche, ya en democracia, se lo vende uno al otro y demás, y el auto se escapa de noche solo a secuestrar gente. O sea, es un corto muy perturbador, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, esto lo encuentran al día de hoy, está en el Haroldo Conti del Museo de la Memoria, Espacio de Memoria ESMA. Bueno, todos habrán visto, o no sé, eran chiquitos, pero bueno, lo habrán visto igual, algunos, las fiestas mayas del 2010. Y como un recurso novedoso, muy novedoso para el momento, fue el mapping sobre el Cabildo. El mapping proyectando la historia, parte de la historia argentina, ¿no? Con música y demás. Yo cuando lo vi en el 2010 lo desconocía totalmente y me impactó esta nueva tecnología aplicada, bueno, sobre edificios directamente, ¿no es cierto? Esto es algo muy nuevo. Vamos a avanzar un poquito acá. Daniel Santoro, este es un artista plástico contemporáneo. Y acá sí tengo el bombardeo a Plaza de Mayo, junio de 1955. Si bien esto se realizó en el 2015, pero refiere a un hecho histórico. Los aviones, las ambulancias, los heridos o muertos, los micros. Saben que allí estalló un micro escolar, ¿no es cierto? También, con niños. Bueno, fue uno de los horrores de nuestra historia. Y por último, creo que acá terminamos, Felipe Noé, una de las últimas obras, ya muy mayor, Felipe Noé, ya lo habíamos visto antes en la neofiguración. El ser humano hoy, en el 2017, y yo se los voy a ampliar. ¿Qué les parece que es esto? ¿Qué territorio? No sé, si la Tierra es cuadrada, será Misiones, qué sé yo. No. África. La forma, África. Un continente completo, ¿sí? Miren, les amplío. Por ejemplo, acá tenemos el hombre de hoy, 2017, ¿no? ¿Cuál era la problemática? Una de las problemáticas que sigue hasta hoy. Fíjense donde yo tengo el cursor. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Una sombra? No veo bien. Sometimiento. Claro. Un sometimiento. Son personas. ¿Son qué? Son los dementores. ISIS.
es la ejecución de personas que están ellos atravesando. Vieron que ISIS, los primeros asesinatos que muestran y que se expande online, a los prisioneros los visten de naranja y los ejecutan en cámara. ¿Por qué les parece que se ejecutan en cámara? Es como un mensaje. Tener terror, miedo, claro, un mensaje. Porque el terrorismo se expande hoy de manera online. Claro. ¿Sí? Y rápidamente. ¿Eso sucede desde cuándo? ¿Desde cuándo les parece? A ver, a ustedes. Más o menos con la Desde el 2001. 2001. Con el 2001, No con sé. las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas fue un atentado hecho por Al Qaeda en Nueva York, que se transmitió en forma online. Yo lo vi en vivo y en directo, estando acá en mi casa, en el noticiero, y no podía creer lo que estaba viendo. Pensé que era una película, realmente. Digo, mira qué película tan siniestra. ¿El segundo hasta ahora de la avión? mañana. Sí, lo vi. El segundo lo vimos avión. todos, sí, sí. Claro. Mi Y padre esa me es la decían manera- que era por televisión fueron lo más asombroso que vieron en toda su vida. No, es algo que no. Yo pensé que era una película porque era 11 de septiembre, Día del Maestro. Por eso yo estaba en mi casa. Prendo la tele, haciendo zapping, así, y dije, qué película extraña esta, qué violenta. Porque ya había humo, y veo en eso un segundo avión y el Graf, que era un noticiero. Bueno, es la nueva forma que permite la tecnología, que permite justamente Internet. Que el terrorismo sucede en un espacio pequeño y se difunde de manera masiva a todo el mundo e inmediatamente. Entonces ISIS, conociendo esto también, que es mucho más contemporáneo, mucho más cercano a nosotros, ha hecho ejecuciones de periodistas, por ejemplo, y de otras personas de Occidente en vivo y en directo. Entonces se puede ver, y si quieren búsquenlo en YouTube, es muy siniestro, cómo le cortan la cabeza a una persona, la degüellan en vivo y en directo, transmitiendo Producciones que justamente el tienen, terror. profe, ¿no? ¿Cómo? Y tienen unas producciones espectaculares, digamos. Parecen películas como los hombres enjaulados, con la nafta, Sí, cómo va avanzando sí. el fuego en 4K Exactamente. filmado. Bueno, esto tiene que ver con la tecnología. Ya no es una noticia que llega por el noticiero editada o recortada. Ellos ya transmiten absolutamente todo lo que quieren y cómo lo quieren hacer. No sé si se ve en el centro, otra vez tengo un Cristo. El hombre de hoy, entre la violencia, ¿sí?, extrema. Si hablamos de África también podemos hablar del hambre. Es muy interesante esta obra. Es una persona, Noé, que lo hizo cercano a los 90 años esta obra. O sea, a mí no deja de sorprenderme eso. Bueno, hasta acá llegamos entonces con lo que es el arte, y sí terminamos lo que es arte plástico. A mí me encantaría que algún grupo eligiera algo de arte, porque realmente vale la pena, hay muchísimo material, pero bueno, es difícil también transmitir lo que representa y a través de esto, ¿no? De una clase virtual, una clase sincrónica con una pantallita. Pero bueno, por ahora es lo que tenemos, ¿sí? Ya siendo y 52, vamos a cortar acá. La próxima nos queda cine, que es mucho más dinámico, y ya van a poder intervenir por ahí más asiduamente, porque seguramente gran parte de las películas las habrán visto. Lo que necesito que lean, ¿sí?, para la semana que viene, es el apunte de memoria anamnética, que ya lo tienen dentro de la bibliografía, que yo les puse dentro de la bibliografía de la unidad 4, que les aclaré que no era de la unidad 4, pero que nos va a servir justamente para poder analizar toda la etapa de los 70 en adelante. Y como esos son conceptos que van a tener que aplicar en el trabajo final, quiero que lo lean para ver si se llega a entender. Entonces, junto con cine, yo voy a ir explicando también memoria anamnética. Bueno, hasta acá llegamos. Profe, Me quedo, sí. ¿le puedo hacer una consulta ahora después cuando se van los compañeros? Sí, claro. Ya se van los compañeros todos. El que necesite consultarme se queda.
Buena semana, lean por favor ese texto de Kaufman. Fabricio, quédate. Vos quédate, Fabricio. Sí.